Bueno, hola a todos, muy buenos días. Antes que nada, darle la bienvenida, ¿no?, a esta charla del evento Ruta Laboral que venimos desarrollando, bueno, año a año, ¿no?, y cada vez de forma más recurrente, de forma virtual, pudiendo así llegar a cada vez más participantes en todos los puntos de la región. Antes que nada me presento, yo soy Alfonso Ochoa, trabajo como gerente regional en el grupo DNA, encargado de toda la parte de Talent Acquisition, de toda la parte de reclutamiento y selección del grupo. Llevo más de 12 años trabajando en el mercado latinoamericano en temas de reclutamiento y selección para mediana y alta gerencia. Y me acompaña Marcela Uribe, ella es psicóloga, con bastantes años de experiencia en todo lo que tiene que ver con coaching organizacional, tanto de personas, mentorías. Ella nos acompaña desde Colombia, con lo cual tiene también una mirada de toda Latinoamérica. La idea hoy es importante entender cuáles son las competencias principales, ¿no?, en el mundo ejecutivo, cuáles son las más requeridas, cómo han cambiado todas estas competencias que se requieren para los ejecutivos post pandemia, sobre todo, que son bastantes. Y hoy vamos a intentar ayudarles a entender, en función también de los cargos, de las posiciones y de las verticales de función. No se queden solamente con un solo cargo, que obviamente vamos a hablar mucho de los directores o los gerentes, pero también quédense con la vertical entera de función con respecto a las competencias más requeridas. Dudas, consultas, las resolvemos sin problema. Nos encantaría que esta charla fuera muy dinámica y todas las preguntas que nos hagan, ojalá poder resolverlas entre Marcela y yo. Así que, bueno, antes que nada, bienvenida, Marcela. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Buenos días, Alfonso. Muy buenos días. Entonces, ahí, como les digo, ojalá que la charla sea bien dinámica. Si tienen dudas, consultas, preguntas, dentro de lo que nuestro conocimiento pueda aportar, felices de poder entregarle este dato, ¿vale? Así que, Marcela, te dejo con la presentación y hagamos que sea, obviamente, un conversatorio, tanto con nosotros como con la gente, ¿vale? Vale, perfecto. Buenísimo. Bueno, como lo mencionaba Alfonso, hoy vamos a hablar de las competencias más requeridas y cómo venderlas. Y pues para iniciar hablando de competencias, quiero como hacer énfasis en que dentro de esas competencias hay unas habilidades duras, unas habilidades blandas, y esas habilidades duras tienen que ver con todo lo que se refiere a competencias técnicas, es decir, nuestra formación, nuestra experiencia, lo que constituye nuestra experticia en una profesión o en un campo determinado. Y están las habilidades blandas que tienen que ver con lo que vamos desarrollando en nuestro liderazgo profesional y personal, como por ejemplo el liderazgo, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, y la sumatoria de estas dos competencias, de estos dos tipos de habilidades, pues son los que impactan los resultados de nosotros en las organizaciones. Dentro de las habilidades duras, las que tienen que ver con la experticia y la formación, está un rubro de competencias que han venido impactando significativamente en la evolución y en los cambios de las competencias, y es las habilidades tecnológicas, todas estas competencias digitales que en el mundo post pandemia han implicado muchos cambios. Entonces, Porque antes de pandemia, perdón que te interrumpa ahí, Marcela, estas competencias tecnológicas, cualidades tecnológicas, estaban empezando a tomar fuerza, ¿no? A tomar mucho impulso, empezaban a ser bastante requeridas, y hemos visto cómo la pandemia ha ido acelerando todo en cuanto a la necesidad urgente de una transformación un poco más tecnológica, tanto de las organizaciones como de las personas. O sea, como que aceleró mucho, ¿no? Compañías que estaban todavía en transformación en el 2018-2019, llegó pandemia y todos vimos como que las compañías dijeron, ok, tengo que tirar fuerte hacia la tecnología, y eso mismo pasa con el ejecutivo y con las personas. sí, sí, Alfonso, eso que dices es bien importante porque a partir de esa aceleración de cambios que se han dado en el tema de competencias tecnológicas, hemos visto cómo hay paradigmas que vienen cambiando. Y esos paradigmas que vienen cambiando pues han impactado en que hoy hayan competencias que, si bien antes existían, hoy se requieren en mayor nivel, y otras competencias que vienen a ser nuevas en el panorama. Entonces, dentro de esos cambios de paradigmas que podíamos ver en el mundo post pandemia está
cómo anteriormente pensábamos que el rendimiento o la productividad se daba mejor en la presencialidad. Y a partir de lo que sucedió, donde de un día para otro todos tuvimos que estar, o la mayoría tuvimos que estar en casa generando resultados, pues se comprobó que el rendimiento también era, y la productividad se podían evidenciar de una manera significativa en la virtualidad. Anteriormente de pronto había como cierta timidez a la hora de asignar días de teletrabajo, y hoy en día pues es lo más normal, ¿no? Viene a ser parte de nuestra nueva normalidad. De hecho, Otro, es tan parte de la nueva normalidad que muchas empresas, y yo creo que de forma muy inteligente, han encontrado la virtud en el híbrido, en el modelo híbrido. Hoy todas las compañías que están yendo en un modelo 2 a 3 días presencial y 2 a 3 días teletrabajo están funcionando muy bien, tienen a colaboradores relativamente contentos en general, como que todos aceptan esa nueva metodología. Sin embargo, las compañías que están yendo 100% a, obviamente, presencial, están con muchos problemas de retención de talentos, de encontrar nuevas personas para los equipos, y los que están yendo a 100% virtual tienen otra serie de problemas, que es el engagement de las personas unos con otros, que se conozcan, esas relaciones personales que se acaban dando en la oficina. Entonces yo creo que como en la virtud está el híbrido, el mix de poder gestionar el trabajo con tanto presencialidad como con teletrabajo. sí, y mira, Alfonso, que también ha sucedido que cuando empezó la pandemia fue todo un cambio de paradigma de pasar de la oficina a trabajar desde casa, donde confluían escenarios de familia, de los chicos estudiando, del trabajo, y el proceso de adaptación generó pues cierto grado de dificultad porque era un cambio de un día para otro. Pero ahora está pasando un poco lo contrario. Muchas empresas que quieren retomar como presencialidad, hoy la gente ya valora mucho más la optimización del tiempo, de los recorridos, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, donde los trayectos son tan largos, hoy la gente ya resiente todo lo contrario, ¿no? ¿Porque no puedo mejor estar en casa? Y eso que tú dices, ya se han generado estas estructuras híbridas donde podemos tener la mezcla de los dos mundos, lo mejor que nos da la presencialidad con lo mejor que nos da el mundo virtual. Entonces, ha sido como el adaptarnos y el readaptarnos nuevamente a ciertas dinámicas. Otro paradigma que hemos visto es el pasar de la dependencia a la supervisión, a la competencia de autogestión. Muchos líderes en sus equipos han tenido que acompañar o tuvieron que acompañar en los tiempos de pandemia a personas que de pronto aún estaban acostumbradas a que otro organizara sus tiempos o estuviera pendiente de la realización de sus actividades o tuviera una supervisión más directa, y pues el mundo virtual nos invita a un total empoderamiento donde ya el cómo lo resolvemos nosotros y todos apuntamos ese tema de logro de objetivos y resultados. Entonces ya no hay alguien que esté pendiente de mis horarios, ni de mis actividades, ni si realicé el entregable, sino que yo mismo tengo desde mi casa que organizar mis tiempos, que establecer mis prioridades y dar respuesta a esos objetivos y a esos resultados. Entonces, hoy los líderes tienen un desafío grande en el tema de desarrollar cada vez más autogestión en las personas, porque para algunos era muy normal hacerlo y a otros les costó un poco más. Sí. Y yo con las empresas con las que hablo, en este punto parte por dos miradas, tanto por el líder que te tiene que ayudar, te tiene que dar las capacidades y tiene que dar como la libertad para poder autogestionarte, y tiene que partir de uno mismo, de todas aquellas personas que tenemos relación de dependencia con alguna empresa, de hacer un trabajo de, oye, ¿cómo yo me tengo que autogestionar? Porque saber autogestionarse en casa es diferente a gestionarse en el trabajo cuando tenemos toda la presencialidad. Creo que tiene las dos miradas. El líder, que tiene que saber cómo ayudar a su equipo a autogestionarse, e individualmente cada persona tiene que hacer un ejercicio interno
de en qué puede trabajar y cuando tenga esas dudas de que se le van a surgir a nivel de autogestión, ahí también poder ir directamente al líder y no esperar que todo le vaya llegando, sino que también ser alguien más proactivo que pueda ir preguntando. Vale, sí, de acuerdo. También hay otro cambio de paradigma que se produjo y es eh, el creer de pronto o esa tendencia que había de pensar que el liderazgo reposa en unas solas manos. Digamos que ya venía desde antes impulsándose todo el tema del liderazgo colaborativo, pero la pandemia lo aceleró más. Y es que al interior de los equipos se han identificado o en el tiempo de pandemia se identificó nuevos liderazgos que ayudaron a enfrentar la situación adversa que se estaba viviendo o la crisis o el temor al cambio o a asumir nuevas responsabilidades o a personas que se dieron a conocer o que dieron a conocer sus talentos en ciertos temas y que pudieron pues como asumir el rol de líder frente a algún proyecto, frente a alguna actividad en especial. Entonces, esto demarca una competencia en el liderazgo de hoy, que es el poder potenciar el liderazgo de otros, el ayudar a generar las experiencias que los integrantes de un equipo necesitan para desarrollar su propio liderazgo y no solamente el liderazgo entendido desde las personas que lideran personas, sino desde el propio liderazgo personal para dirigirme y para gestionarme. Sí, muy de Em, acuerdo con eso, muy de acuerdo con eso. También tenemos otro paradigma que cambió y es la manera en la que planeábamos. Estábamos habituados a planear de acuerdo a variables históricas, a tener presente eso que yo hacía hace un año o hace 2 años o hace en los últimos 5 años, y entonces a la hora de organizar mi año laboral, pues yo sabía que en enero y febrero tenía la planeación, la definición del presupuesto, en marzo empezaba la implementación del plan, y hoy en día ya no, eso no opera de la misma manera. Hoy hay que tener en cuenta, o la pandemia nos trajo la oportunidad de aprender a planear en escenarios. Es decir, como era una situación inédita para todos, era una situación nueva, no podíamos pensar, bueno, ¿qué hice en la anterior pandemia y me lo traigo al presente? Porque no teníamos ese punto de referencia, sino que teníamos que ya no podíamos esperar a actuar como lo habíamos hecho en años pasados porque la situación hoy era de un ambiente buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde se tenía que plantear diferentes escenarios porque no sabíamos qué iba a ocurrir en un mes, ni en dos, ni en los próximos 6 meses. Entonces se planeaba una serie de escenarios y de acuerdo a lo que íbamos viendo, íbamos ajustando la planeación. Y lo mismo sucedió con la resolución de problemas. Eh, Teníamos un problema y lo que hacíamos era muchas veces mirar qué solución habíamos aplicado anteriormente que nos Habíamos pudiera hecho años resolver, anteriores, habíamos hecho en formas similares de negocio, claro. que habíamos, claro, cosas que habíamos pensado en situaciones anteriores o que habíamos implementado para resolver problemas en el pasado, las traíamos y las ajustábamos al presente. Pero como la situación era nueva, lo que terminó generándose fue la necesidad de resolver creativamente los problemas, de también plantear unos escenarios posibles y con respecto a eso tomar decisiones más ágiles y dar una solución o una baraja de soluciones. Em, y otro de los paradigmas que tuvimos fue para los líderes el reto de pasar del paradigma del control a la confianza, porque ya para aquellos líderes que aún estaban habituados a ese control, que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la dependencia a la supervisión, de controlar horarios, de controlar qué se hace, de estar muy pendiente del día a día, eh, y pues pasar de hacer un liderazgo en remoto donde necesitas generar vínculos de confianza con los equipos para que se puedan comprometer con los resultados.
Entonces, estos paradigmas principalmente han hecho que muchas competencias nuevas surjan y que otras evolucionen. Exactamente, exactamente. Muy buen punto. Bueno, vamos a mirar ahora qué competencias eran como las que se tenían más presente antes y qué competencias se tienen más presentes ahora. Entonces, anteriormente, el tema de aprendizaje continuo es una competencia que sigue muy vigente, que tiene mucha importancia, pero anteriormente se centraba más en el adquirir nuevos conocimientos y también tenía que ver con la forma en que gestionábamos el error, ¿no? Que tendíamos más como a aprender a evitarlo, más que aprender a afrontarlo. Y Y si hoy te en fijas, hace día, mucho tiempo, hace muchos años, el error era conceptuado como algo mal visto. Yo hoy te digo, por experiencias incluso que he tenido con clientes que me han pedido algunas posiciones, me han dicho, si me encuentras alguna persona que intentó hacer un emprendimiento y falló, me gustaría verla. Y eso antes era muy, muy, muy difícil de encontrar. Entonces, algunas veces para una posición, sobre todo, de gerencias comerciales, directores comerciales o incluso gerentes generales, me han dicho de forma positiva alguien que intentó un emprendimiento y no funcionó finalmente, dicen, esa persona es la que yo quiero tener hoy día como gerente general o como gerente comercial, porque ya sé cómo va a mirar la forma del negocio y ya tiene las cicatrices para no equivocarse. Anteriormente, alguien que falló era un poco mal visto, hoy alguien que falló, si consiguió aprender de lo que falló, está muy, muy bien visto. total, ha sido la posibilidad de permitirnos la humanidad de poder aprender del error, ¿no? Porque es algo como muy improbable que no nos vayamos a equivocar nunca. Y Pues en lo la sí. medida en que lo que tú decías, en esa medida como antiguamente estaba mal visto equivocarse, pues eso frenaba mucho también el tema de innovación, porque si yo intento algo y tengo que acertar a la primera vez que lo intento, pues posiblemente no iba a seguir intentándolo, ¿no? Entonces ha sido un tema bien importante en el desarrollo de competencias, personas que puedan capitalizar el error y convertirlo en lecciones de aprendizaje. Y hoy el aprendizaje continuo, por ejemplo, ya no tiene que ver solamente con el aprender lo nuevo, sino con desaprender esos patrones o esos hábitos o ese tren de pensamiento que de pronto en algún momento nos funcionó en situaciones pasadas, pero que en los escenarios de hoy ya no nos son tan funcionales. Entonces, sí ha habido un cambio en el tema de esa competencia y hoy podemos gestionar el error y podemos capitalizarlo. Y esto también genera vínculos de confianza. Cuando yo en un escenario laboral puedo reconocer que me equivoqué, pues eso ayuda a generar confianza dentro de un equipo. Trabajar más tranquilo y cuando uno trabaja tranquilo, trabaja mejor. De acuerdo. Otra competencia que estaba antes era la toma de decisiones muy amarrada a unos plazos y a una serie de información que estábamos acostumbrados como a reunir. Y hoy pasamos a una toma de decisiones más ágiles, porque ya el tiempo, a raíz de todo el tema de cambio tecnológico, hoy ya el tiempo no se nos va organizando la información ni sacando la información, sino analizando la información. Y eso implica poder tener más agilidad hacer un análisis más rápido para tener una toma de decisiones ágiles. Antes era muy valorado esa capacidad de seguir instrucciones. Hoy eso cambia porque se espera que las personas estén en ese pensamiento de mejoramiento continuo para ver cómo pueden hacer mejor su trabajo, qué cosas pueden incluir, modificar, ajustar, para ser mejor en lo que hacen, ¿no? Entonces ya hoy pasamos más a ser propositivos, a ser proactivos y no tanto como a ceñirnos a unas instrucciones dadas. Otra competencia que antes estaba era la gestión de equipos dada desde una única estrategia. Es decir, se generaba una estrategia para motivarlos a todos, para reconocerlos a todos, y hoy nos encontramos
con equipos intergeneracionales donde la misma fórmula no me sirve para todos. Entonces tengo que saber cómo motivo al talento senior, tengo que saber cómo motivo al talento junior, tengo que saber cuáles son esos motivadores de crecimiento de la gente que tiene menos experiencia y de la que tiene más experiencia, cómo es que les gusta recibir el feedback, cómo es esas maneras en que yo los reconozco. Entonces ya no es una única estrategia para movilizar equipos, sino que tengo que tener en cuenta esas variables intergeneracionales para saber cómo llegar a mi cliente interno, a mis colaboradores. Anteriormente el tema de competencias operativas era muy demandado y hoy la tecnología se está encargando de mucho proceso operativo. Hoy necesitamos personas con más capacidad de análisis. En la supervisión y el control, como lo veíamos, pues era algo que anteriormente estaba muy bien visto y hoy se esperan líderes que puedan crear vínculos vínculos de confianza, que sepan transmitir en su comunicación abierta y honesta un feedback y una retroalimentación permanente con las personas que asesoran y acompañan en el día a día. Y también anteriormente había mucha demanda de competencias para organizar información y para seguir normas y procedimientos. Y hoy la verdad es que lo que se necesita son personas con amplia capacidad de análisis y personas que puedan saber qué se hace con la información, qué se produce una vez se tiene la información. Entonces, hoy en día las competencias han cambiado porque hay una necesidad de adaptación de todos a entornos digitales y eso hace que las competencias digitales sean las primeras en la lista en lo que hacemos, en la manera en cómo desarrollamos nuestros trabajos y estas competencias no solamente han influido en cómo hacemos el trabajo, sino también cómo nos relacionamos. Como les mencionaba, el tema de aprendizaje continuo, el tema de la autogestión, el aprender a liderar en remoto, y no solamente por temas de teletrabajo, sino porque hay muchos cargos regionales donde yo tengo que saber cómo operan en otros países o en qué medio se desenvuelve la persona que me está reportando en otra región del país o en otra región de Latinoamérica. Y eso Exacto. hace que el líder tenga que generar una habilidad para establecer vínculos de cercanía y empatía con esas personas y unos claros puentes de comunicación. Está, como les mencionaba, el liderazgo colaborativo, la creatividad y la innovación, no solo vista desde el punto de generar nuevas ideas, sino también desde esa capacidad de llevarlas a la acción. La gestión del cambio y la flexibilidad. Hoy es un momento donde la única constante que tenemos es el cambio y eso hace que se requieran líderes que acompañen a las personas en esas etapas de adaptación al cambio, donde primero puede haber algo de negación, de resistencia, hasta que las personas empiezan a ver lo positivo que hay en esos cambios y empiezan a lograr adaptarse. Hoy en día, por ejemplo, la resiliencia cobra mucha importancia porque si algo nos dejó la pandemia es la importancia de saber superar situaciones adversas, saber encontrar oportunidades en las crisis que se nos presentan. Como les mencionaba hace un momento, la toma de decisiones más ágiles, la Sobre gestión. todo en escenarios inciertos, poder tomar decisiones rápidas y asertivas o más controladas es súper importante a nivel de competencia. De acuerdo, Alfonso. Hoy en día ya contamos con una información procesada por la tecnología y eso hace que al momento de plantearnos escenarios también tengamos que plantearnos decisiones más ágiles. En la gestión de equipos intergeneracionales, lo que les comentaba hace un momento, el no pretender unificar
los motivadores o los tipos de reconocimientos para todos, sino saber cómo llegarle a cada población que está en mi equipo. La inteligencia emocional, si bien es cierto que de inteligencia emocional Goleman nos habla desde la década de los 90, hoy prima esta competencia para poder manejar las situaciones difíciles, para poder afrontar las crisis, para poderle dar contención al equipo en los momentos donde los cambios son repentinos. Entonces, y donde también tengo la habilidad de identificar mi emoción y saber cómo gestionarla o regularla, y también logro identificar la emoción del otro y puedo acompañarlo a regularla, ¿no? Cuando notamos en los equipos que hay alguien desbordado por alguna situación o agobiado por alguna situación, poder darle un poco de contención emocional. Ahí justo, bueno, Karina Travisani, estoy leyendo obviamente el chat un poco en paralelo, nos pregunta si podrías dar algún ejemplo de liderazgo colaborativo, así en pocas palabras, porque igual yo creo que la presentación es larga, entonces si podemos ir agilizando un poco, ¿no? Porque tiene algunas cosas, pero que vayamos dando como unos slots de información. Nos pregunta si podríamos dar algún ejemplo de cómo se hace un buen liderazgo colaborativo. Vale. Liderazgo colaborativo, un ejemplo sería, vamos a implementar un proyecto donde se requiere el conocimiento de una plataforma tecnológica y hay alguien del equipo que conoce de ese tema mejor que todos los demás, incluido el líder. Entonces el líder en ese momento puede darle como la posta a esa persona, decirle, mira, vas a tener mi respaldo, pero queremos que nos ayudes liderando este proyecto, vas a contar con la colaboración de todos y todos se unen, incluido el líder, para que esa persona pueda liderar ese proyecto con todos. El líder viene a unirse como uno más del equipo para apoyar el liderazgo de esa persona porque esa persona conoce mucho más de ese tema de lo que él mismo puede conocer. Entonces es como reconocer también que el líder no se las tiene que saber todas, ni brillar absolutamente en todos los temas, sino que si hay alguien dentro del equipo que domina mejor un tema, que sabe más de un proyecto, pues que esa persona pueda liderarlo y los demás se unan a él. Buenísimo. Bueno, voy a acelerar un poquito, Alfonso, como, por lo que me recuerdas el tema del tiempo. Está también la habilidad de los líderes en estos tiempos para construir vínculos de confianza. Está comprobado que la manera de llegar a buenos resultados es generando vínculos de confianza en el equipo. Esa es como la base. Entonces, esto es importante también. El trabajo en equipo en red, que podamos no solamente aprender a trabajar en equipo de manera virtual con nuestros compañeros de área, sino también en sinergia con otras áreas, que podamos establecer cercanía, que podamos establecer estrategias que nos permitan desarrollar sentido de equipo en la virtualidad y la competencia que nos pide agilidad en la toma de decisiones, en la planeación, en la solución de problemas, que es lo que nos impone el ambiente UCA en este momento. Queríamos traerles como algunos ejemplos de cómo han venido cambiando algunas funciones por cargos para que veamos cómo ha impactado la tecnología en esos nuevos desafíos. Anteriormente o antiguamente se veía el rol de director, por ejemplo, el rol de director de recursos humanos se veía de una manera mucho más administrativa y hoy tiene un rol mucho más estratégico. No, si bien es cierto, cuando yo establezco aquí en la presentación antes, no significa que ahora no se haga, sino que hoy el foco está puesto en temas más estratégicos y menos operativos y administrativos. Entonces, anteriormente se definían políticas, se lideraban los procesos de recursos humanos, como ahora, con la diferencia de que hoy el reto del director de recursos humanos es optimizar esos procesos a partir de la tecnología. Anteriormente se generaba una estrategia de retención de talentos, hoy hay que mirar de acuerdo a la población que tengo las diversas estrategias para que yo pueda fidelizar el talento y que no se vaya. Evaluar anteriormente
se usaba el tema como de una evaluación de desempeño anual y hoy se habla de un modelo de gestión de desempeño que nos invita a hacer una retroalimentación permanente y un acompañamiento permanente a los colaboradores. Anteriormente se veía el área de recursos humanos como la encargada de disminuir riesgos legales en temas de cumplimientos de normas frente a lo que nos piden para la contratación, para el manejo de disciplinarios, todo este tipo de cosas de manejo de sindicatos. No es que no tenga importancia, pero anteriormente el foco estaba muy puesto en el tema de disminuir esos riesgos legales. Y también estaba en la toma de decisiones de carácter administrativo. Hoy los desafíos de recursos humanos están dados a ser un aliado estratégico, a saber manejar estas estructuras híbridas, de cómo mantengo comprometido el personal que tengo de manera presencial y también los que tengo trabajando desde casa o los que tengo en el equipo que trabajan en otras regiones, invertir en el desarrollo de competencias tecnológicas, tienen el reto, como les decía, de optimizar procesos clave de recursos humanos. Hoy en día podemos vivir procesos de selección completamente virtuales. No quiere decir que se haya reemplazado completamente la presencialidad en los procesos de selección, pero hoy ya vemos mucho más el tema de entrevistas, me llega la prueba psicométrica que tengo que presentar o la prueba psicotécnica a mi correo electrónico, que eso ya se venía manejando, pero hoy ya es muy raro el caso donde te invitan a presentar pruebas de manera presencial. Hoy el tema, digamos, de contratación se puede hacer de manera virtual. Ya toda la información se sube a una plataforma y luego te llega el contrato a tu correo también. Hoy los temas de planes de formación, las organizaciones necesitan tener plataformas donde puedan ofrecer un abanico de formaciones virtuales y no imponer, digamos, a las personas que tienen que tomar un curso o una formación en el mismo horario, de la misma manera, en un sitio determinado, sino que cada uno lo puede hacer a su ritmo y en los tiempos. Se ha generado como ese abanico de posibilidad de capacitación virtual. Hoy tiene el reto el director de recursos humanos de posicionar su marca empleadora, de revisar esas estructuras que tiene hoy para poder implementar estrategias. Por ejemplo, si quiere implementar metodologías ágiles, pues tiene que verificar cuál es la estructura de la organización, porque si es una estructura muy vertical, va a tener de pronto que hacer algunos ajustes, ya que el tema de metodologías ágiles está dado más para estructuras más planas, más horizontales. El otro desafío del director de recursos humanos es desarrollar habilidades de coaching en los líderes. Hoy muchas organizaciones cuentan con escuelas de liderazgo y es el acompañar a los líderes a que aprendan a acompañar a las personas, a que en vez de tener todas las respuestas sepan hacer esas preguntas poderosas que hacen que las personas tomen conciencia y cambien de paradigmas, que puedan ir cambiando la mentalidad, que puedan ir acompañando los equipos. Hoy las personas se conocen mucho más, hoy las personas conocen mucho más de sus fortalezas, saben qué plan de carrera quieren, dónde quieren hacer su plan de crecimiento laboral y eso hace que se necesite un coach, un mentor, alguien que los acompañe, que les dé feedback permanente. El foco no está puesto tanto en los procesos, sino en las personas. Otra responsabilidad y desafío que tiene el director de recursos humanos es crear ambientes seguros psicológicamente. Está comprobado que los ambientes donde se cuidan más a las personas se llegan a mejores niveles de productividad y de desempeño. Fidelizar a los colaboradores de equipos, teniendo equipos intergeneracionales, lo que mencionábamos hace un momento. Saber cómo fidelizo yo al talento junior y cómo fidelizo yo a mi talento senior. Tener un modelo de gestión de desempeño muy enfocado a generar conversaciones constructivas y de feedback permanente y promover el desarrollo de nuevas competencias. Hoy en día
recursos humanos, a la luz de todos los cambios que se están viviendo, tiene que permanentemente estar actualizando su modelo de competencias frente a los retos que asume la organización. Entonces, visto... De hecho, ahí nos preguntaban, Marcela, bueno, dos personas para que no nos dejen, no se nos pase, pero bueno, Mauricio y Harald preguntaban si alguno podíamos hacer alguna competencia digital. Yo creo que las más importantes tienen que ver, bueno, con el conocimiento digital y con la comunicación digital, cómo ya nos comunicamos todos y el conocimiento que tenemos acerca de herramientas y la gestión de la información. Son las competencias más importantes desde el punto de vista de poder saber cómo manejarlas. Y por contra, ahí Harald nos preguntaba en qué grado estos cambios afectan a los diferentes tipos de trabajo. Algunos no son tan digitales, son mucho más presenciales. Evidentemente, lo que estamos conversando tiene mucho que ver con aquellas empresas que están digitalizando su forma de trabajo, aquellas que tienen un día a día mucho más presencial, como puede ser, por ejemplo, no sé, una fábrica de productiva, algo así. Evidentemente, tienen competencias digitales, pero a nivel profesional todas afectan, independientemente que el trabajo sea presencial o no presencial. Esto incluye a todo, ¿no? El espectro de profesionales. De acuerdo, Alfonso, esto ha cambiado no solamente la forma de trabajar, sino la forma de comunicarnos, de relacionarnos, de crear relaciones de equipo y de Por eso, cómo sentimos comodidad en los escenarios virtuales, ¿no? Porque hoy, aunque yo esté en la presencialidad, tengo que sentirme cómoda en el escenario virtual porque en algún momento me voy a ver abocada a estar en él. fantástico. Bueno, en cuanto a esas competencias, complementando lo que tú decías, ya se ve como no estamos tan enfocados, o si bien es importante la gestión de procesos, anteriormente estaba, digamos que el protagonismo lo tenía más la gestión de procesos, la supervisión y el seguimiento, la adhesión a normas y procedimientos, la organización de la información, no el análisis, sino la organización y el manejo de la información. Hoy más que manejarla, lo que hacemos es gestionarla. Hoy se pasa a tener unas competencias que se piden en un líder, en un líder de personas, ¿no? Que tiene que ver con la visión estratégica, al tener el panorama completo de la organización, no solamente de los procesos de gestión humana, el poderse anticipar a esas necesidades de la compañía. Está en los temas de liderazgo, el poder desarrollar habilidades de liderazgo en remoto, lo que mencionábamos, no solamente para las personas que teletrabajan, sino en cargos regionales donde tienen que liderar a equipos de otros países. Está el tema de desarrollo de personas, de aprender a cohesionar equipos y enseñarle a los líderes de la organización cómo es que se cohesiona un equipo para llegar a buenos resultados. Las competencias digitales en el tema de comunicación, de relacionamiento, de la misma forma en la que trabajamos, el desarrollo de habilidades de coaching en los líderes, porque hoy, como les decía, de acuerdo a los desafíos que tenemos en el entorno actual, la gente pide a alguien que le dé feedback, que lo acompañe, que le ayude a potenciar sus talentos, sus competencias, a desarrollar y a mantener sus fortalezas. Entonces, hoy es muy necesario que el director de recursos humanos tenga en cuenta esa transición que se vive entre lo que se consideraba un jefe y lo que se considera hoy un líder coach. Está Exacto. la innovación y la gestión del cambio, ayudar a la gente a cambiar de mentalidad, atreverse a pensar diferente, atreverse a pensar fuera de la caja, que es como salirnos de esa forma convencional de pensar y hacerlo desde nuevas perspectivas. La capacidad de adaptación y flexibilidad que tenemos a los nuevos escenarios, la toma de decisiones con mayor agilidad, cultivar todo el tema de resiliencia para afrontar situaciones adversas y saber detectar oportunidades en las crisis, y el aprendizaje continuo para ayudarle a la gente a identificar qué tiene que aprender y qué patrones ya no les son funcionales y necesita desaprenderlos. Fantástico.
Vale, tenemos también, Qué tantas son similares? Porque igual nos preguntan competencias digitales para los gerentes de recursos humanos, que yo creo que, bueno, las que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y muchas de las que has puesto aquí ahora responden esa pregunta, pero obviamente en los casos que vienen ahora, director financiero, directores comerciales y de diferentes verticales, ¿cuáles son como las repetidas y cuáles son las que son intrínsecas de cada una de las posiciones? vale, repetidas encontramos, por ejemplo, el tema del liderazgo, de aprender a liderar en remoto. Repetidas está la visión estratégica, el familiarizarnos con competencias tecnológicas para agilizar procesos y optimizar tiempos, el saber gestionar crisis, el plantear escenarios, digamos, en el tema financiero, el aprender a plantear esos escenarios para tomar decisiones financieras y lo mismo para solucionar problemas. Eh, y por ejemplo, en el director financiero, una de las competencias que viene a ser un diferencial es esa capacidad de análisis de la información con la cual va a establecer pronósticos que la idea es que sean completamente acertados, que pueda plantear estrategias financieras y que pueda ver el futuro de la organización, estableciendo posibilidades y hallando la viabilidad financiera de esas posibilidades. Y también Buenísimo. el tema de la construcción de relaciones con aliados estratégicos. Hoy el director financiero eh, necesita establecer relaciones con otras compañías, con entidades financieras, entidades bancarias, a lo mejor algunas relaciones con algunos de sus competidores. Y estas alianzas, pues, generan un gran enriquecimiento para la organización, porque si hay alguien que tiene que tener el panorama muy completo en la cabeza es el director financiero, no solamente de cómo está la compañía, sino cómo está el sector y cómo están esas diferentes variables o perspectivas que lo afectan de manera interna y que lo afectan también desde lo externo, desde lo que pasa en el mercado. La sinergia para trabajar con otros directivos y ejecutivos de la compañía, porque el director financiero va a estar presente en la viabilidad de proyectos. Entonces, cada proyecto que quiera establecer cualquier área de la compañía necesita contar con la asesoría del director financiero para saber qué tan viable es, si es sostenible, si va a generar crecimiento económico. Entonces, es una mano derecha completamente de la dirección general en este momento, y tiene un rol asesor para el resto de directivos que es algo muy estratégico que en este momento desarrolla el director financiero en las instituciones. Ahí me preguntan que cuáles son hoy día, ¿no? Las competencias más buscadas por los headhunters. No sé si la pregunta va como para ser headhunter o si para cuáles son las que buscamos para los profesionales, pero entiendo que es para la segunda, que es para los profesionales, y tiene que ver mucho más con las habilidades blandas. Todas esas competencias que Marcela ha ido comentando, no quiero decir que las competencias duras sean un commodity, pero hoy día, por ejemplo, si yo estoy buscando un cargo de director financiero, evidentemente tiene que saber técnicamente todo lo que tiene que ser un director financiero, ¿no? Todo esto relacionado con tesorería, contabilidad, bueno, administración en general, relaciones con banco, tiene que manejarse muy bien en esa parte, que eso viene a ser más o menos commodity, y todo lo que tiene que ver con esas competencias blandas es el diferencial del candidato frente al cliente. Y de hecho, hoy día los clientes seleccionan mucho más por la diferenciación que tienen en competencias blandas, desde el nivel de energía de la persona, desde el nivel de capacidad de adaptarse a los cambios, desde la personalidad, de cómo se toman hoy día, si son más empáticos o menos empáticos. Hay mucho más de capacidad de análisis, de las competencias blandas, que son las definitorias en un proceso de selección, que de las duras. Hoy el profesional que simplemente cuenta con habilidades duras, pero no trabaja mucho en sus competencias blandas, tienen menos empleabilidad, entiéndase la palabra, que el profesional que sí trabaja muy bien en todas estas competencias blandas. De acuerdo, Alfonso. Hoy para llegar a un cargo
eh, digamos que no solamente necesitamos de las habilidades duras. Hoy lo que nos hace permanecer muchas veces en las organizaciones y garantizar como nuestra empleabilidad es lo que tú decías, el desarrollo de habilidades blandas, el poder establecer relaciones con los demás, el trabajar en sinergia, digamos, todo lo que tiene que ver con liderazgo, porque no olvidemos que el tema del liderazgo no se refiere solamente a las personas que tienen equipos a cargo, sino ese liderazgo personal y esa forma de autogestionarnos y empoderarnos frente a los objetivos y los resultados. Entonces, todo esto demarca el norte que seguimos en el tema de empleabilidad en una organización, qué tanto vamos a crecer, cómo vamos a ser tenidos en cuenta en los futuros retos que tenga la organización. Ahí me preguntan varias personas que cómo se venden estas habilidades blandas en una entrevista. Y yo creo que, bueno, obviamente la energía y todo lo que tiene que ver con la personalidad se puede mostrar en una conversación sin ningún tipo de problema. Desde el punto de vista de la conversación, tú puedes mostrar qué tipo de persona eres o puedes llegar a ser. Y todas las otras que hemos comentado, como capacidad de análisis, visión estratégica, liderazgo y demás, se suele hacer poniendo ejemplos, ¿vale? Una forma muy buena de mostrar las competencias es poner ejemplos. Poner ejemplos de situación que te encontraste dentro de una compañía y cómo la resolviste. ¿Qué se te ocurrió hacer para poder para poder solucionar el problema que te encontraste cuando llegaste a una compañía, cuando tomaste un proyecto que te entregó tu jefe, cuando tuviste que gestionar un equipo que venía un poquito de capa caída, cuando, no sé, contar la historia, pero desde el punto de vista de los ejemplos. Y no solamente contar los ejemplos, sino ojalá contar el resultado que tuviste con esas acciones que tú tomaste. Esa es una buena forma de demostrar una competencia blanda dentro de una entrevista. De acuerdo, Alfonso. Vendemos las competencias en nuestro relato, vendemos las competencias en ese abanico de evidencias que tenemos de cada una de las competencias que nosotros evidenciamos. Entonces, lo que se busca en un escenario de entrevista es que yo logre posicionar, como dices tú, con ejemplos, con situaciones, con desafíos y retos que yo haya afrontado, cómo se evidencia esta competencia en eso que hice y en esos resultados que obtuve. Tú me preguntabas hace un momento qué diferencial habían también con las competencias de un director comercial. Digamos que en el caso del director comercial, que es el encargado como de toda la estrategia comercial de la organización, de cumplir los presupuestos de ventas, de trabajar, digamos que hoy el director comercial tiene el reto de trabajar muy en sinergia con el área de mercadeo porque es el encargado de detectar la necesidad y las expectativas del cliente y de lograr transmitir información para que mercadeo pueda diseñar nuevos productos o servicios. El área comercial también tiene un impacto importante en sus competencias debido a todo el tema de transformación digital. Hoy se requieren personas con habilidades para negociar, para hacer cierres de ventas tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Eso sería como de las competencias que empiezan a resaltar haciendo una diferencia entre el antes y el ahora. Hoy se requiere un director comercial con una visión no solamente comercial, sino también de todo el negocio. Coinciden con competencias que veíamos anteriormente, como la de liderar equipos en remoto, la gestión del cambio y la flexibilidad, la innovación a la hora de cómo llegamos al cliente. Hoy, a diferencia de antes, no es que tengamos un producto o un servicio en la empresa y ese es el que salimos a ofrecer, sino que hoy le preguntamos al cliente qué quiere y en función a eso diseñamos los productos o servicios. Entonces se trabaja, el director comercial trabaja muy de la mano también con el área de marketing. Tiene también un gran reto en el tema de manejar sus habilidades de negociación en escenarios digitales.
mantener su persuasión y capacidad de influencia, estar orientado al logro, la proactividad para tomar iniciativas y anticiparse a eso que piden los clientes y a eso que pide el mercado. Y eso hace que dentro de sus competencias sea importante la versatilidad, la resiliencia, para poder superar rápidamente esos momentos donde haya obstáculos en el logro de objetivo y saber cómo enfrentarlos. Entonces, era como lo que quería concluir para responderte cuando me decías de las competencias que vienen a ser comunes entre las tres direcciones, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, me Y ahí, hacías... bueno, lo único que preguntan también es si estas grabaciones van a estar disponibles después, y la respuesta es sí, van a estar disponibles después para todas aquellas personas que, que quieran entrar y tenerlas obviamente grabadas, van a poder verlas, ¿vale? Bueno, ahorita me comentabas de una pregunta de cómo vender las competencias en un proceso laboral. Entonces, lo recomendable primero es establecer una etapa de preparación donde cada uno definimos nuestro objetivo profesional, qué cargo queremos ocupar, en qué empresas, en qué sectores, y en línea con eso, establecer como ese proceso de autoconocimiento donde yo identifico, antes de empezar mi proceso de autoconocimiento, puedo identificar qué competencias requiere ese perfil de ese cargo que yo quiero desempeñar. Y en línea con eso, ya empiezo a trabajarme yo. Entonces empiezo a establecer cuáles son mis competencias, cuáles de mis competencias encajan o hacen match con ese perfil del cargo que yo quiero desempeñar y dónde están esos gaps o esas brechas donde tengo que establecer un plan de acción para desarrollar o seguir fortaleciendo esa competencia que pide el mercado y en la que yo pueda tener alguna brecha. Identificar mis diferenciales en términos de competencias, qué me hace a mí diferente de otros candidatos, dónde están mis fortalezas, dónde es que yo agrego valor desde mis competencias. Y como lo mencionabas tú hace un momento, Alfonso, el tema de hallar las evidencias. ¿Dónde puedo evidenciar yo en qué situaciones, en qué retos, en qué desafíos que yo he afrontado puedo identificar ejemplos donde yo haya evidenciado esa competencia en el terreno profesional y laboral? ¿Qué hice? ¿Qué obstáculos tuve que sortear? ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos vender competencias. Aclaro sí que se requiere una etapa de preparación. Yo tengo que establecerme, ojalá, un DOFA, le decimos en Colombia, que es debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, y frente a eso, pues, poder mirar cómo hago para resaltar en mis relatos esas fortalezas que tengo a nivel de competencias y cómo hago para cerrar los gaps que yo pueda presentar frente a ese perfil que tiene el cargo que yo quiero desempeñar. Entonces, vender mis competencias en un proceso laboral requiere que yo las evidencie, por ejemplo, en mi CV, en mi currículum, que al momento de construir esa primera presentación, ese perfil profesional, yo sepa cómo contar algo relevante allí que conecte al reclutador o al seleccionador con esas competencias que yo tengo. Puedo presentarlo también dentro de mi CV en el abanico de logros que presento en cada una de mis experiencias laborales. Hoy el tema de los logros es fundamental en la construcción de una hoja de vida y en esos logros yo puedo evidenciar competencias. Otro escenario para vender mis competencias son las entrevistas, esas evidencias que hablábamos, ese abanico de cómo en la realidad yo he podido exhibir esas competencias, en qué situaciones, en qué acciones y qué resultados obtuve. En mi speech, en eso que yo cuento acerca de mí, puedo evidenciar también las competencias y en ese relato
donde yo narro mis logros en términos de desafíos y retos. Ahí también yo puedo mostrar mis competencias, puedo venderlas. Hay otras etapas del proceso que también miden competencias, como los test psicométricos, como los assessment center. El assessment center es este ejercicio que nos hacen grupalmente, donde nos pueden poner un caso para que en ese contexto se pueda vivir de manera experiencial cómo nos movemos nosotros en ciertos aspectos del terreno laboral. Entonces, allí también puedo yo evidenciar mis competencias en la manera en que participo de un ejercicio grupal, qué tipo de intervenciones hago, qué tipo de aportes hago, qué tipo de soluciones establezco en el ejercicio que hago de manera grupal. Esa es otra manera de vender competencias en los casos donde el proceso incluye un assessment center. Y también yo logro vender mis competencias en los medios en los que decido hacerme visible, en las redes profesionales, en todo el tema de networking. Hoy, por ejemplo, estar en LinkedIn es, digamos que muy importante. ¿Qué tipo de publicaciones hago yo? ¿Qué tipo de aportes, de comentarios? ¿Hacia qué me enfoco? ¿Qué es lo que enseño de mí? Eso también vende mis competencias. Entonces, básicamente esto era como lo que quería contarles. Alfonso, no sé si si haya alguna otra pregunta frente al tema, o si quieres que complementemos algo más. Y bueno, si quieres algunas preguntas, nos quedan todavía un par de minutos, ¿no? Pero algunas preguntas eh, que dicen, ¿qué sugerencias generales podrían darnos para tener éxito en un assessment center? Bueno, en un assessment center hay dos tipos de assessment. Hay uno donde tú llegas y, y en ese momento te informan del ejercicio grupal que se va a hacer o de la actividad que se va a hacer. Entonces, en esos casos, eh, la recomendación es tener una escucha activa, eh, interactuar con las demás personas que están participando del assessment, porque recordemos que este es como una experiencia para que se evidencien o se puedan ver competencias. Entonces, allí no solamente me van a evaluar la respuesta que yo doy al ejercicio, sino el cómo me manejé durante el ejercicio. Soy la persona que permite que el otro también dé su punto de vista, soy la persona que solamente tiene en cuenta su punto de vista, o soy la persona que está abierta a llegar a un consenso con los demás. Entonces, estar en un assessment center implica que cada cosa que yo hago, que evidencio en mi comportamiento, también va a hablar de mis competencias. Y si eso, otro tipo de assessment es cuando te mandan el ejercicio anteriormente para que tú lo desarrolles. Entonces ahí hay un tiempo de preparación para el assessment. Entonces es desarrollar el ejercicio, tener esa capacidad de leer o de establecer muy bien lo que la empresa quiere, tener muy claro como qué competencias están siendo muy importantes para la empresa al momento de realizar el assessment. Cuando yo recibo un ejercicio me puedo dar cuenta de leer esa estrategia que tiene la compañía para captar las principales competencias que yo debo tener para ese cargo. Entonces, ahí voy a tener que tener una escucha activa, voy a tener que tener la atención puesta en el ejercicio para poder identificar qué es lo que ellos están esperando que yo evidencie que encaja con el perfil que necesitan. Y lo que es temas relacionales, temas de competencia, de cómo me muevo en equipo, cómo intervengo, qué tipo de aportes hago, cómo me comunico, todo lo que yo haga en ese ejercicio, pues les va a transmitir cómo es mi manera de trabajar, mi manera de comunicarme, mi manera de relacionar. Buenísimo, buenísimo. Luego nos preguntan si en base a esto, ¿qué competencia necesito para un cargo? Pero hay alguna que no tengo, recomiendan decir que tengo esa falencia y que estoy trabajando para mejorar, o no conviene decirlo en un proceso de entrevista. Si alguien siente que no tiene una competencia y realmente la está mejorando. Mi respuesta es que sí. O sea, obviamente yo no, a ver,
yo en la entrevista de trabajo, realmente, y lo digo como headhunter, intentaría ser lo más sincero posible. Porque lamentablemente, y esto se dice, no es un cliché, pero las mentiras tienen la vida corta. ¿Por qué? Porque al final cuando tú entres a trabajar y te haga falta una competencia que no tienes, se va a notar. Entonces va a ser un poco difícil. Que te dice mucho más del impulso de las ganas de la persona, ser transparente, ser ético, digamos, ser más verdadero. Entonces yo recomendaría decir que sí, que no, hoy no tengo una competencia, pero que estoy trabajando, porque además casi todas las competencias, te diría, por no decir todas, son adquiribles. Son adquiribles. Yo voy a poner un ejemplo súper tonto y muy cliché también, pero el tema, por ejemplo, del idioma. El idioma, el inglés, acaba siendo una herramienta. Entonces, el inglés es full aprendible, depende de las ganas que le pongas a aprenderlo, te costará más o te costará menos, pero es una herramienta. Entonces, yo prefiero gente que me ha dicho, realmente tengo un inglés intermedio, pero estoy muy enfocado en la semana a aprender inglés y en 6 meses lo he tomado, incluso clientes que para una búsqueda que necesitaban inglés avanzado han fichado gente con un inglés intermedio, pero con un compromiso en un año de ponerse al día con el tema del inglés. Y básicamente lo fichaban porque les encantaba toda la otra parte que no era el inglés. Y al final te das cuenta que el idioma es una herramienta, ¿vale? Entonces sí, yo lo diría, sería lo más cercano posible en eso, lo más real, y diría lo que me falta. De acuerdo, Alfonso, y de acuerdo contigo en eso que dices de enfocar también las respuestas en eso que venimos haciendo para desarrollar la competencia. Exacto. Así que bueno, y lo último, antes de despedirnos, nos piden nuestro contacto en LinkedIn para poder bueno, seguirnos. El mío es Alfonso Ochoa González, con lo cual me pueden buscar por ahí como DNA. Y el de Marcela entiendo que es Marcela Uribe, ¿no? Sí, Marcela Uribe Chávez. Marcela Uribe Chávez. Así que les agradezco a todos su participación en la charla. Ojalá que tengamos posibilidad de hacer algunas más. Espero que les haya servido. Como les digo, esta charla queda grabada para quien la necesite y quiera poder rever todo el tema relacionado a las competencias. Enfóquense sobre todo en temas de competencias digitales, en temas de competencias blandas, y con eso van a ver cómo tienen un cambio muy significativo en todos los procesos, ya sea de búsqueda o de selección, tanto de profesionales como de trabajo. Marcela, te agradezco mucho el tiempo, la verdad que una charla muy interesante. Gracias por tu aporte, por tu conocimiento, y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a ti también, Alfonso. Que estés muy bien. Te mando un abrazo. Bueno, Cuídense. un Chao, abrazo, que chao. estén muy bien.